Buenas tardes, amigos y amigas de toda la región del Cibao. Les habla Rafael Mena Castro y quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre dos indicadores económicos que realmente tienen un interés fundamental para nosotros los dominicanos. No existe un solo día donde no se hable de la deuda pública de nuestro país y del comportamiento y el impacto que esta tiene en el presupuesto general del Estado. Y para entrar en la definición de todos estos conceptos de carácter económico, vamos a definir lo que es la deuda pública de un país. La deuda pública de la República Dominicana tiene dos tipos de deuda. Una deuda externa, uno que llama deuda externa, que es el compromiso que asume la República Dominicana con los acreedores internacionales, y otra es la deuda interna, la deuda pública interna, que es el compromiso que asume el gobierno con las diferentes instituciones de intermediación financiera en la República Dominicana. Y esos acreedores internos generalmente son los bancos comerciales, el Banco Central de la República y los bonos del Tesoro del Ministerio de Hacienda. En ese sentido, nosotros queremos definir lo que son los acreedores de la deuda externa. Los acreedores de la deuda externa dominicana son los organismos multilaterales, y esos organismos multilaterales son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, y los órganos bilaterales. ¿Qué son los órganos bilaterales? Los órganos bilaterales son los gobiernos amigos de nuestro país que conceden y otorgan préstamos a la República Dominicana, y esa deuda opera en función de gobierno a gobierno. ¿Qué sucede con el comportamiento de la deuda pública de la República Dominicana? En primer lugar, hay dos fuentes de deuda pública en nuestro país. ¿Cuáles son esas dos fuentes? Primero, el sector público no financiero. ¿Cuáles son las instituciones que conforman el sector público no financiero? Son los diferentes ministerios. Los diferentes ministerios, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. Y entre todos esos ministerios tienen una capacidad de endeudamiento de más de 39.000 millones de dólares. Y la otra es precisamente la deuda del sector público financiero, que no es más que la deuda del Banco Central de la República. Esa sumatoria de esas dos deudas es lo que constituye la deuda pública consolidada de nuestro país. ¿En cuánto es el monto de esa deuda en este momento? El monto de esa deuda es de 43.000 millones de dólares, lo que en realidad representa prácticamente el 43%, 45% del Producto Interno Bruto. Y ese 43% del Producto Interno Bruto va impactando realmente en todo lo que tiene que ver el comportamiento del presupuesto general del país. ¿Cómo se va acumulando esa deuda? Esa deuda se va acumulando en la medida en que usted
año tras año en el presupuesto general de la República va creando y acumulando los déficits presupuestarios. Cuando una economía, un presupuesto aprobado por el gobierno o aprobado por el Congreso Nacional, que es en definitiva quien aprueba los presupuestos, cierra con un déficit de 2.2%, está cerrando aproximadamente con 100 y pico mil millones de pesos. Pero ¿qué sucede? Que cuando usted formula el presupuesto, el gobierno elabora y formula ese presupuesto general del Estado. En el caso particular del presupuesto correspondiente al año 2020, que el presupuesto se aprobó por un monto de 997 mil millones de pesos. Usted dice, bueno, 997 mil millones con una estimación de ingresos de 756 mil millones de pesos y una programación de gasto público de 861 mil millones de pesos. Entonces, cuando usted reta la estimación de ingresos con el monto del presupuesto, entonces hay 200 y tantos mil millones que usted tiene que buscarlo prestado. Y tiene que buscar prestado para usted cubrir realmente el presupuesto de 997 mil millones. Y eso se llama aplicaciones financieras. Y cuando usted tiene que retar los 861 mil millones de pesos, que son los 861 mil millones programados del gasto público, y se los resta 756 mil millones de los estimados de ingresos, eso le produce una relación negativa entre los ingresos y los gastos. Y ese déficit fiscal está representado por un 2.2% y eso constituye en términos de dinero 110 mil millones de pesos. Ahora bien, cuando usted tiene que sumar esos 110 mil millones de pesos en déficit fiscal con las aplicaciones financieras que son 200 y tantos mil millones de pesos, entonces usted llega a la conclusión que esos 200 o 500 mil millones tiene que buscarlo el gobierno para cubrir el presupuesto del año 2020. Ahora bien, ¿qué pasó en el presupuesto correspondiente al año 2020? Lo que sucedió fue lo siguiente, que un presupuesto se elabora, se aprueba y se ejecuta a partir del año de enero hasta diciembre. Es decir, que el presupuesto se va programando para estimar unas recaudaciones. Cuando usted tiene un presupuesto de 997 mil millones y tiene un estimado de ingresos de 756 mil millones de pesos, usted parte del criterio que mensualmente usted va a tener la capacidad de recaudar 62 mil millones de pesos para cumplir con las estimaciones de ingresos. Y resulta que a partir de junio, el gobierno que se había programado para recaudar 333 mil millones de pesos como consecuencia de la pandemia sanitaria, solamente logró recaudar 240 mil millones. ¿Ustedes saben por qué? Porque la crisis sanitaria planteó
una contracción en la economía dominicana. Y esa contracción en la economía dominicana impactó en una caída colosal en las recaudaciones tributarias. Es decir, que de 333 mil millones que tenía que recaudar en junio, el gobierno apenas recaudó 240 mil millones de pesos. Y eso fue una caída de aproximadamente 90 mil millones de pesos. Y eso impactó realmente en el presupuesto general del Estado. Un presupuesto que estaba contemplado terminar en su ejecución con un 2.2%, ya a junio había que aumentar el déficit fiscal, porque el gobierno tuvo que recurrir a una serie de préstamos. ¿Para qué? Para tratar de proteger sobre todo a los sectores más vulnerables a los fines de que se mantuvieran en el confinamiento social, en el confinamiento en su casa, que no salieran hacia afuera. Entonces, tuvo que crear un programa de protección social y ese programa de protección social se sustentó en elevar, por ejemplo, la cantidad de familias que estaban beneficiadas con el programa Solidaridad, lo llevó a 1.500.000 familias. Pero además, esas familias apenas gozaban de un subsidio de 850 pesos mensuales y se lo llevó a 5.000 pesos mensuales. Por otra parte, otro programa importante fue que la situación económica de recesión que se originó como consecuencia de la pandemia sanitaria creó inmediatamente prácticamente una paralización, sobre todo de la industria, el comercio, la agricultura y en fin una serie de situaciones que hicieron posible de que los empleadores desplazaran de sus empleos a casi 1 millón de trabajadores. Y el gobierno creó un programa que se llama FASE, que auxiliaba a esos trabajadores que quedaron sin empleo con 8.500 pesos. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Y qué pasó? Que el gobierno que sale el domingo, lo primero que tuvo que recurrir realmente a esa forma de aumentar el déficit fiscal por una parte, pero también endeudarse más. Y lo hizo a los fines de ir creando las condiciones para que la situación económica de nuestro país no fuera una situación económica calamitosa y que se frenara un poco la situación que dejaba en realidad lo que producía los efectos de la pandemia sanitaria. Y el gobierno tuvo, como yo le decía, que recurrir a préstamos. Esos préstamos llegaron del Instituto de Riesgos Laborales, que le prestó 14.000 millones de pesos al gobierno. Esos préstamos llegaron del Banco Central, que le otorgó al gobierno un préstamo de 12.000 millones de pesos, y también se hizo una operación, ¿producto de qué? Producto de la compra por parte de las administradoras de fondos de pensiones de bonos del Tesoro del Ministerio de Hacienda por un monto de 40.000 millones de pesos. Y eso lo invirtió el gobierno en esos programas sociales, pero también lo invirtió en la compra de los insumos que enfrentaron realmente esta pandemia sanitaria. Ciertamente, esta es una pandemia que no la conocíamos,
que no la esperábamos y que no estábamos preparados para enfrentar realmente esta pandemia. Ningún país del mundo estaba preparado para enfrentar la pandemia sanitaria producto de este coronavirus que ha creado dos enfermedades, el SARS y el COVID-19. Y ninguno de esos países lo han enfrentado. Yo quiero que alguien me mencione un solo país que haya enfrentado esta pandemia sanitaria con buenos éxitos. Por ejemplo, usted tiene potencia económica tan importante como los Estados Unidos. En los Estados Unidos ahora mismo hay más de 5 o 8 millones de contagiados y más de 171,000 norteamericanos muertos. Y usted agarra a Gran Bretaña, agarra a Italia, agarra a Canadá, agarra a Francia, a Alemania, a Rusia, a México, a Brasil, y han puesto al desnudo la estructura sanitaria de esos países. Y eso indica que estos países de economía emergente, como la República Dominicana, tampoco estaban en capacidad de enfrentar esta crisis sanitaria. Además, cuando vamos a la culpabilidad y a la responsabilidad, aquí todos y cada uno tenemos una cuota de responsabilidad. Todos y cada uno tenemos cuota de responsabilidad. Primero, la indisciplina del ciudadano. No cumplen con los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias de la República Dominicana. Pero no solamente por las autoridades sanitarias de la República Dominicana, sino también por la Organización Mundial de la Salud, que ha señalado que una de las causas fundamentales por las cuales realmente estos países no han enfrentado ni han llegado a la curva de esta crisis, de estos contagios, ha sido precisamente por la indisciplina de los ciudadanos. Aquí nadie respeta absolutamente ninguno de los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias. Y eso ha pasado también en muchos países. Eso es la República Dominicana. Y apenas tenemos 80,000 contagiados y 1,000 y pico de muertos, donde hemos abusado incluso. Hemos abusado de la indisciplina. Nos comportamos como verdaderos gente que no tiene niveles de conciencia ciudadana y no usamos el nasobuco, o sea, la mascarilla, y no respetamos la distancia que debemos mantener con el otro ciudadano. Y se hacen bebentinas, se celebran cumpleaños después del toque de queda. Entonces, así no se puede lograr realmente establecer un pico en la curva del contagio del coronavirus. Y es por eso, señores, que este gobierno que entra el próximo domingo se va a encontrar con una situación que realmente tampoco lo esperaba, como tampoco lo esperaba el gobierno de Danilo Medina. El gobierno que entra tiene necesariamente que recurrir, y yo lo digo con toda sinceridad, recurrir a mecanismos coercitivos que le permitan a los ciudadanos respetar los protocolos que establezca el gobierno que entra el próximo domingo a gobernar los destinos de este país. Pero además, el gobierno tiene que, para enfrentar realmente a todas y cada una de estas problemáticas que surjan del coronavirus, también recurrir
a los préstamos internacionales. Y además de recurrir a los préstamos internacionales, recurrir también a los préstamos nacionales. Y por último, tiene necesariamente que establecer una política presupuestaria tendente a modificar el actual presupuesto del año 2020. Ya el presupuesto del año 2020 registró una modificación, que fue cuando el 23 de junio el gobierno de Danilo Medina sometió ante el Congreso un presupuesto complementario. Este gobierno que entra el próximo domingo 16 de agosto va a tener que someter un presupuesto complementario y construir las condiciones desde el punto de vista económico para que sectores productivos de la República Dominicana y sector público y los sectores políticos se aboquen a la discusión de un verdadero pacto fiscal que aumente los ingresos. Económica y social a los fines de que iniciemos este proceso de esa reforma tributaria integral. Si logramos aprobar una reforma tributaria integral, estamos realmente dando un paso hacia adelante. Y tendremos realmente un mejor país con mayores recaudaciones tributarias, con mayores realmente esperanza en la calidad de vida del pueblo dominicano y también lograr por todos los medios de que en nuestro país se construya una sociedad menos injusta, con menos pobreza y con menos desigualdad. Por otra parte, no quería referirme realmente a una serie de cosas que están pasando en estos momentos. Y quiero hablar sobre las investigaciones que se han hecho con relación a encontrar la vacuna del coronavirus.
Y me da la impresión que se trata, señores, de que hay toda una puja desde el punto de vista del mercantilismo de cada una de las potencias que han intervenido en la investigación sobre la causa genética de esta vacuna. Por ejemplo, la Universidad de Oxford, que entiendo que es la que ha llevado la vanguardia en la investigación de esta vacuna, ya ha anunciado que tiene la vacuna y que la ha probado en las 3 fases. Y sobre todo la fase 3, que es la fase que se prueba en los humanos. Y yo entiendo que ese es un buen anuncio para todos los países del mundo. Pero ¿qué sucede? Que nosotros en el mundo tenemos aproximadamente 7.000 millones de habitantes. ¿Qué dice la Universidad de Oxford? Que tiene la capacidad de producir 400 millones de vacunas. Entonces, la importancia que esto tiene, que existen varios países que se han centrado en la investigación científica para crear un instrumento que sirva para inmunizar realmente a la población humanitaria del mundo. Y uno de esos países es China. China está inmerso en la investigación de 3 vacunas. Y esas 3 vacunas ya ha puesto su tercera fase en prueba. Y ha señalado que está dispuesto a otorgarle varias vacunas a varios países del mundo para que ellos realmente inicien el proceso de inmunizar a sus ciudadanos. Pero Rusia también ha estado inmerso en esa investigación y ha señalado y ha anunciado Vladimir Putin, su presidente, de que ellos tienen ya la vacuna que inmuniza el contagio del virus, del coronavirus. Lo ha señalado y ha llegado más lejos, señores. Vladimir Putin ha dicho con mucha autoridad de que él inmunizó 2 hijas de él con la vacuna que inventó Rusia. Y hay otros países también. Ahora mismo Alemania está también inmersa en esa investigación. Hay otro personero del mundo de la tecnología, del desarrollo tecnológico, que se llama Bill Gates, que asociado a una universidad alemana ha señalado que está en disposición de entregar a finales de año la vacuna que va a inmunizar a los contagiados del virus. Y se han ido estableciendo comunicación entre muchos países a los fines de ir adquiriendo esa vacuna. Como todo el mundo comprenderá, una vacuna es un invento y por tanto debe estar sustentada en una patente. La patente pierde el derecho de propiedad intelectual cuando dura 15 o 20 años. Y por eso es que lo que existe es una lucha comercial en estos momentos, porque el primero que ponga al mercado la vacuna la va a poner a un precio increíblemente elevado, porque tiene que sacar las utilidades de esos recursos que puso en la invención de esa propiedad intelectual que fue la vacuna del coronavirus. Y así
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha señalado el director de la Organización Mundial de la Salud, cuando él dice que en estos momentos él no niega ni le quita el valor, por ejemplo, al anuncio de Rusia, pero dice él que ellos tienen que presentar sus certificaciones a la Organización Mundial del Comercio, pero no le quita la autoridad, porque él sabe que lo que se trata es de una competencia del nacionalismo. Y eso tiene raíces mercantiles, porque esto es un negocio, porque la salud pública del mundo se ha convertido en un negocio. Ya no es un derecho fundamental de los pueblos. Por eso es que ustedes han encontrado que en muchos países del mundo se ha establecido el sistema de la seguridad social. ¿Y por qué se ha establecido el sistema de la seguridad social? ¿Ustedes saben por qué? Porque el sistema de la seguridad social tiene como objetivo primario aplicar un nivel de atención que le permita al afiliado de ese sistema prevenir las enfermedades. ¿Y cómo se previene? Cuando usted va al primer nivel de atención primaria, que no, básicamente, usted tiene que ir donde un especialista. Usted tiene que ir donde un médico de la familia, que lo evalúe, que determine el dolor y la causa de ese dolor. Y a través de eso, él puede recetarle a usted. Y si usted tiene un problema de carácter renal, de carácter cardiovascular, entonces es el médico de la familia que lo envía a donde el cardiólogo o donde el especialista. ¿Por qué? Porque realmente, señores, también han asaltado el sector privado, la seguridad social. Usted sabe lo que usted tener un seguro familiar de salud, pagar por ese seguro familiar de salud. Y cuando usted va donde un especialista, le cobran por el seguro familiar de salud la consulta, pero además de eso le están cobrando 1.500, 2.000 pesos, como una forma de copagar el excedente que tiene que ganárselo el médico. Entonces, lo que estamos hablando, y esto encaja dentro de lo que estamos hablando sobre la presión tributaria. Usted no puede en estos momentos decir que un médico por una consulta que se la ha pagado previamente el sistema, se cobre 10.000, 2.000 pesos. Y si usted atiende a 10 o 15 pacientes en un día y le cobra 2.000 pesos, ¿cuánto se gana? 30.000 pesos. Y yo le pregunto, ¿y usted paga el impuesto sobre la renta por esos 20 o 30.000 pesos que usted se gana diariamente? No, usted no lo paga. Pero cuando le exige pagarlo, lo primero que salen realmente a enfrentar las disposiciones de las autoridades tributarias de nuestro país es el Colegio Médico Dominicano y la Asociación de Clínicas de nuestro país. Por eso es que nosotros entendemos que para iniciar todo un proceso de recuperación de la economía después de la pandemia sanitaria es necesario consensuar toda una reforma tributaria que nos permita elevar la presión tributaria. ¿Y cómo yo más o menos plantearía eso? Vamos a uno de los impuestos al consumo, que es el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, ITEBI. ¿Qué está pagando por ese impuesto? 18%. 18% paga usted por ese impuesto. ¿Qué yo plantearía? Reducir la tasa del ITEBI de un 18 a un 10%. ¿Y ampliar qué? Ampliar la base impositiva. De 18 bajarlo a 10, pero ampliar la base. Aplicarle a más productos del consumo el ITEBI.
Y si usted no quiere realmente bajarlo a 10, bajarlo a 8. Pero también, al ampliar la base, usted va a recaudar más. Si usted necesariamente tiene que aumentar el impuesto sobre la renta, dice, bueno, el impuesto sobre la renta que yo estoy cobrando es del 27% sobre las utilidades. Yo voy a bajar ese impuesto a un 20%. Y voy a cobrar más. Pero hay un instrumento que yo no dejo de mencionar. Para iniciar todo un proceso de un pacto fiscal, es necesario que tanto el sector público como el sector privado lleguen a un acuerdo que le permita, el sector público, sí, reducir o achicar la empleomanía de la República Dominicana. El sector privado, bueno, vamos a reducir el gasto tributario. ¿Qué es el gasto tributario? Todo lo que deja de recibir el gobierno por concepto de las exoneraciones y las exenciones fiscales. Y eso se lo ganan los empresarios. Y ustedes saben cuánto es el monto de eso. 237 mil millones de pesos. Y si queremos lograr realmente una verdadera reforma tributaria integral, es necesario entrar por la reducción del gasto tributario. Y así vamos a aumentar la presión tributaria. Y esa presión tributaria vamos a distribuirlo entre las diferentes asignaciones presupuestarias que requieren las instituciones públicas. Primero, para enfrentar los problemas sociales, como son salud y educación. Para enfrentar la seguridad ciudadana. Para enfrentar el desarrollo de la política agropecuaria del gobierno. Y así vamos realmente a situarnos en un país que va a elevar la calidad de vida de los dominicanos, pero sobre la base de una sincerización entre lo que contribuyen a hacer la riqueza y lo que contribuyen a forjar también esa riqueza. Por eso es que necesitamos realmente un empresariado que no esté muy ansioso al problema de las evasiones fiscales, que no esté muy ansioso a las elusiones fiscales, que no realmente, que si hay que pagar la energía eléctrica, la paguen conforme al consumo de ellos y no se roben la luz, porque hay empresarios en la República Dominicana que se roban la luz. Hay empresarios dominicanos que eluden la política fiscal. Hay empresarios que no respetan realmente el pago de las exoneraciones, que no respetan los impuestos. Y eso no solamente lo hacen desde el punto de vista de sus operaciones financieras privadas, sino también que lo usan cuando tienen que pagar la cotización de la seguridad social. Muchos empresarios, muchos microempresarios eluden realmente el pago de la cotización de la seguridad social. Y así no avanza ningún país. Pero realmente esos grandes empresarios actúan sobre la base de ¿qué? De prohijar lo que se llama el contrabando. Y así no puede llegar un país a ninguna parte. Porque la corrupción la vemos única y exclusivamente del sector público. Pero no vemos la corrupción del sector privado. Y ahí es donde está precisamente las grandes corrupciones, las que se desarrollan y castigan y lesionan los intereses de la República Dominicana. Muchas gracias y que pasen buenas tardes.